Si usted quiere ser tratado con respeto, debe empezar por respetarse a sí mismo profundamente. Porque lo que usted tolera enseña. Lo que usted permite establece el estándar. Y lo que usted es por dentro se ve por fuera. El respeto que recibe del mundo es el reflejo exacto del respeto que se tiene a sí mismo. No necesita pelearlo, solo necesita encarnarlo. Porque cuando su energía habla por usted, las palabras sobran. Todo hombre que desea respeto debe empezar entendiendo que no se trata de dominar a los demás, sino de dominarse a sí mismo. El respeto no es una reacción que se exige de afuera, es una consecuencia de la estructura interna que usted construye día tras día. Y esa estructura se compone de autocontrol, presencia, enfoque y un sentido claro de propósito. La gente no lo respeta por lo que dice, sino por cómo se mueve, cómo actúa cuando nadie lo mira, y cómo se mantiene fiel a sus principios incluso cuando nadie aplaude. Hay hombres que llenan un cuarto con su sola presencia, y no porque hablen fuerte o hagan alarde, sino porque están en paz con quienes son. Irradian convicción, claridad y fortaleza. Y eso se percibe, se siente. Esos hombres no necesitan validación porque su vida ya es una afirmación constante de quiénes son. Todo empieza en lo invisible, en lo que nadie ve, en sus decisiones pequeñas, en si cumple o no su palabra, en si se levanta cuando dijo que lo haría, en si actúa con integridad aunque sea más fácil mentir. Es ahí donde empieza a construir esa autoridad natural que impone respeto sin pedirlo. La autodisciplina es una declaración silenciosa de poder. Cada vez que usted cumple una promesa consigo mismo, está fortaleciendo su carácter. Y el carácter es lo que más comunica, incluso en silencio. Un hombre con carácter sólido no necesita demostrar nada, su presencia basta. Su energía se vuelve un límite. Su mirada se convierte en un espejo que obliga a los demás a mirar hacia adentro. Cuando usted se respeta a sí mismo, automáticamente empieza a poner límites con naturalidad. No porque los declare, sino porque no tolera lo que va en contra de su dignidad. La gente lo empieza a tratar con más cuidado, con más atención. No por miedo, sino porque perciben que no pueden jugar con usted, que no está disponible para el abuso, la manipulación o la mediocridad. Y eso, créame, se nota. Los demás pueden no saber por qué, pero algo en usted les dice que no deben cruzar ciertas líneas. Y esa autoridad viene de su relación con usted mismo, de lo que cree que merece, de lo que exige, no de los demás, sino de sí mismo. Hay algo profundamente magnético en un hombre que ha aprendido a mantenerse firme sin alzar la voz, que no reacciona impulsivamente, que no se deja llevar por el caos de los demás, que elige el silencio no por debilidad, sino por sabiduría, porque sabe que el respeto no se consigue con volumen, sino con visión, con dirección, con autocontrol. Esa es la esencia del respeto verdadero. No se impone, se encarna. Y cuando usted lo encarna, los demás no pueden evitar notarlo. La raíz del respeto está en su postura interior, en cómo se sostiene ante la vida cuando ésta lo desafía. El mundo observa constantemente cómo reacciona usted ante la adversidad, cómo se comporta cuando no obtiene lo que quiere, cómo maneja el conflicto, el fracaso o la presión. Es en esos momentos donde se revela quién es usted realmente. Muchos creen que imponerse significa tener siempre la razón, ganar discusiones o demostrar que nadie los puede vencer, pero la verdadera autoridad surge de saber cuándo hablar y cuándo callar, de saber cuándo actuar y cuándo mantenerse firme, sin moverse, sin justificarse. Cuando usted no necesita defender su valor con palabras, su valor se vuelve evidente. El respeto nace ahí, en el espacio que deja entre la provocación y su reacción. Hay una fuerza incuestionable en la calma, en un hombre que no se acelera, que no se desespera por agradar, que no busca atención. Esa calma es una señal de control interno, y por lo tanto, de poder, porque todo lo que usted controla dentro inevitablemente influye en lo que sucede fuera. Los hombres que generan respeto sin hablar son aquellos que han entrenado su mente para no depender de los estímulos externos. No se ven alterados por las emociones de otros, ni por la necesidad de ser aprobados. Caminan con el tipo de confianza que no nace de lo que tienen, sino de lo que saben que son. Esa confianza no necesita ser dicha, solo se transmite. Observe a los grandes líderes, a los hombres que dejan huella. La mayoría no son los más escandalosos ni los más visibles. Son los más centrados, los más sobrios, los más consistentes. Su silencio no es ausencia, es presencia profunda. Cuando entran a una sala, no buscan atención, pero la atención los busca, y no porque lo hayan pedido, sino porque su manera de estar impone una jerarquía invisible. Es el resultado de años de coherencia, de disciplina, de decisiones hechas con propósito, porque el respeto no es un premio que otros otorgan. Es una consecuencia natural de la energía que usted emite cuando se convierte en un hombre confiable,
firme y consciente de su valor. No necesita vestirse de forma lujosa, ni usar frases impactantes, ni fingir seguridad. Todo eso es superficial. Lo que lo vuelve digno de respeto es su esencia. Su manera de mirar sin miedo, su manera de caminar sin prisa, su manera de mantener la palabra aunque nadie se lo exija. Eso crea una identidad que no se puede copiar, porque es real. Y lo real se siente. Su lenguaje corporal, su mirada, su forma de tomar decisiones, todo comunica. Y cuando usted se ha trabajado lo suficiente por dentro, cada uno de esos gestos habla por usted, sin que tenga que decir una sola palabra. La razón por la cual tantos hombres fallan al momento de ganarse el respeto de otros es porque viven obsesionados con lo que proyectan hacia afuera, mientras su mundo interior está desordenado, débil o vacío. Se enfocan en parecer fuertes, pero no lo son. Se esfuerzan por verse seguros, pero su mirada los traiciona. Ponen energía en controlar cómo los perciben los demás, sin entender que el respeto no se negocia desde las apariencias, sino desde la profundidad con la que usted se conoce y se gobierna. Un hombre que no se ha tomado el tiempo de enfrentarse a sí mismo, que no ha trabajado en sus hábitos, en su autodisciplina, en su manera de pensar, es un hombre cuya autoridad es frágil, incluso si logra imponerla por un momento, porque nada que venga de una máscara es duradero. Solo lo que brota desde la raíz de su identidad tiene el poder de sostenerse con el tiempo. Y esa raíz se forma en el silencio. En las madrugadas en las que usted decide levantarse mientras otros duermen. En los momentos en los que nadie lo está mirando. Pero usted elige hacerlo bien, solo porque su estándar es alto. En las conversaciones con usted mismo cuando fracasa, cuando duda, cuando cae y elige levantarse con dignidad. Un hombre digno de respeto no es el que nunca se equivoca, sino el que se responsabiliza de sus errores sin perder su dirección. Que no se justifica, que no se victimiza, que no se esconde. Porque quien se respeta a sí mismo no necesita excusas, solo necesita propósito. Esa energía se siente en todo lo que hace, en cómo entra a un lugar, en cómo se sienta, en cómo escucha, en cómo reacciona cuando las cosas no salen como esperaba. Un hombre que ha aprendido a sostenerse cuando todo parece en contra, que no permite que las emociones lo gobiernen, que se toma su tiempo para responder en lugar de explotar, es un hombre que genera respeto inmediato. No porque los demás teman su reacción, sino porque saben que hay una fuerza interna en él que no se puede manipular. Esa fuerza se llama carácter. Y el carácter no se puede improvisar. ¿Sabe cuál es el problema de muchos hoy? Que quieren imponer respeto sin haber pasado por el proceso de construcción personal. Quieren que se les reconozca autoridad sin haber aprendido a tener autoridad sobre sus propios impulsos. Quieren ser líderes sin haber aprendido a ser dueños de sí mismos. Pero usted no puede conducir a nadie si no ha aprendido primero a conducirse a sí mismo. No puede exigir respeto si usted mismo se traiciona a diario con sus decisiones. Porque aunque lo intente disimular, el cuerpo no miente. Su tono, sus gestos, sus ojos, todo habla por usted. Todo revela si está conectado con su verdad o si simplemente actúa un papel. Y lo más poderoso de todo esto es que no necesita decir ni una sola palabra para transmitirlo. Un hombre que camina alineado con lo que cree, con lo que piensa y con lo que hace, impone respeto con su sola presencia, porque la congruencia es magnética y la autenticidad rara. Mientras el mundo entero busca atención desesperadamente, el hombre que se ha encontrado a sí mismo se vuelve inevitablemente visible, incluso en el silencio. Porque su esencia grita donde otros solo hacen ruido, y ese tipo de presencia no se olvida. Se respeta, se honra, se reconoce, aunque no se entienda del todo. Porque hay algo en ella que habla a lo más profundo de los demás, y eso es lo que usted debe construir. El respeto que usted impone sin decir una sola palabra, se cultiva en un terreno que muy pocos están dispuestos a trabajar, su interior. Y ese terreno es duro, no es cómodo. No ofrece recompensas inmediatas, pero es el único lugar desde el cual se puede construir algo auténtico, porque cualquier respeto ganado por temor, por manipulación o por apariencia se desvanece en cuanto cambia el entorno. En cambio, el respeto que nace de su esencia, de su forma de estar en el mundo, permanece, porque no depende de lo que los demás piensen de usted, sino de lo que usted piensa cuando se mira al espejo. Y ahí no hay público, no hay máscaras, no hay aplausos. Solo está usted enfrentando la verdad, preguntándose, ¿soy un hombre que merece respeto? Muchos intentan evitar esa pregunta. Viven en el ruido para no tener que enfrentarse al silencio incómodo de su propia conciencia. Se rodean de distracciones, de opiniones, de validaciones externas, como si eso pudiera llenar el vacío que sienten dentro. Pero el respeto real comienza cuando usted deja de huir de sí mismo, cuando aprende a estar en soledad sin sentirse perdido, cuando puede mirarse sin vergüenza,
reconociendo sus defectos sin justificarlos, aceptando sus heridas sin esconderlas, y usándolas como materia prima para su transformación. Porque un hombre que ha pasado por el fuego del autoconocimiento y ha salido más fuerte, más íntegro, más firme, es un hombre que no necesita levantar la voz para ser escuchado. Su sola existencia habla de resiliencia, de consistencia, de propósito. Y ese tipo de presencia es profundamente incómoda para quienes aún no se han encontrado, porque pone un espejo frente a ellos, les recuerda que hay otra forma de vivir, una forma que no depende de validación sino de identidad, una forma que no busca poder porque ya vive desde el poder interno. Y cuando usted encarna eso, el mundo lo percibe. Tal vez no todos lo entiendan, tal vez no todos lo celebren, pero todos lo sentirán, y muchos, en silencio, lo admirarán, porque usted representa algo que falta en el mundo. Si ha llegado hasta aquí, es porque en el fondo sabe que esa versión de usted existe, que está dormida quizá, pero no muerta, y puede despertarla. Puede empezar hoy. No necesita cambiarlo todo de golpe. Solo necesita empezar a tratarse con más respeto, cumplir su palabra, cuidar su cuerpo, controlar su impulso, hablar menos, actuar más, ser impecable en lo que hace, incluso en lo más simple, porque todo eso moldea su energía, y su energía moldea cómo el mundo lo percibe. Usted no puede exigir respeto si no lo refleja, y no puede reflejarlo si no lo habita. El respeto que impone sin decir nada nace de lo que usted tolera, de lo que usted permite, de lo que usted exige de sí mismo cada día. No es magia. Es disciplina, es repetición, es presencia. Si este mensaje resuena con usted, suscríbase al canal. Hay hombres allá afuera que necesitan escuchar esto, y su apoyo permite que este contenido llegue a quienes están listos para transformar su vida. Y si quiere llevar esto más profundo, respóndase con honestidad. ¿Qué gesto, qué hábito, qué parte de su vida no refleja el respeto que usted quiere recibir? Escríbalo en los comentarios. A veces reconocer el punto débil es lo que enciende el proceso de reconstrucción, porque el respeto no se obtiene con fuerza, se despierta con verdad, y esa verdad, lo quiera o no, ya está dentro de usted. Solo necesita el valor para activarla, en silencio, con firmeza, desde dentro. Un hombre que desea imponerse con autoridad sin pronunciar una sola palabra debe dominar el lenguaje silencioso que su cuerpo, su rostro y su energía proyectan en cada momento. Porque, aunque muchos no lo sepan, la forma en la que usted camina, se sienta, respira y observa al mundo está diciendo algo. Todo el tiempo. Su cuerpo está gritando su historia, sus dudas, sus heridas, su fuerza, sus decisiones pasadas y su claridad o confusión interna. Y la gente lo percibe, aunque no lo sepa explicar. Usted entra a una sala y en los primeros segundos su lenguaje corporal ya estableció su lugar en esa jerarquía invisible que todos notan y pocos nombran. ¿Cómo camina? ¿Lento, encorvado, inseguro, o firme, erguido, con paso decidido, sin parecer apresurado ni ansioso? ¿Mira al suelo? ¿Evita las miradas? ¿Finge sonrisas para complacer? Todo eso comunica. Los hombres que irradian respeto sin hablar han aprendido a ocupar el espacio que habitan con presencia. Y esa presencia no es arrogancia, es una mezcla de conciencia, confianza y dominio propio. No están tratando de demostrar nada, no se justifican, no buscan ser aceptados, simplemente están ahí, y lo están completamente. No disocian, no se esconden detrás del teléfono, no cambian su postura según con quién estén hablando. Ellos son consistentes. Su rostro no es una máscara de lo que esperan los demás, sino una extensión de su carácter. Y cuando usted alcanza ese nivel de integridad, de autenticidad, la gente lo empieza a tratar diferente, porque perciben que están frente a alguien que no se vende, que no se doblega, que no se pierde en la corriente de aprobación ajena. Esa capacidad de imponerse sin palabras también requiere de una mente clara, de un hombre que ha aprendido a calmar su caos interno, porque si su cabeza está llena de ruido, de miedo, de frustración, de resentimiento, su cuerpo lo reflejará. Lo hará apretar la mandíbula, tensar los hombros, moverse de forma torpe o impulsiva, pero cuando su mente está en paz, su cuerpo lo sigue. Y ese estado de calma profunda genera magnetismo, porque vivimos en un mundo ansioso, frenético, desconectado. Un hombre que camina con serenidad es como un faro en medio de la tormenta. Atrae miradas, inspira respeto, irradia control. Muchos intentan aparentar esa presencia a través de poses falsas, copiando gestos de otros, leyendo guías superficiales sobre el lenguaje corporal. Pero lo cierto es que la presencia auténtica solo nace de un trabajo interno profundo. No es una técnica, es una consecuencia. La consecuencia de haber lidiado con sus propios demonios, de haberse hecho responsable de su pasado, de haber renunciado a la necesidad de agradar,
y de haber elegido una y otra vez vivir desde su centro, no desde la reacción. Cuando usted hace esto, algo en su postura cambia, en su mirada, en su energía, y sin decir una palabra, los demás lo notan, porque su existencia comienza a tener un peso que no necesita volumen para sentirse. Su sola presencia habla más fuerte que cualquier discurso. El respeto, cuando es real, no se mendiga ni se negocia. Se impone con dignidad, con temple, con coherencia. Y ese respeto empieza en lo que usted decide hacer cuando nadie lo está viendo, en cómo se habla a sí mismo, en cómo cuida lo que consume, lo que tolera, lo que permite entrar en su mundo. Si quiere que el mundo lo trate con respeto, empiece por dejar de traicionarse en lo cotidiano. No necesita alzar la voz, solo necesita alinear su cuerpo, su mente y su espíritu. Porque cuando usted está en orden, el mundo responde. No porque usted lo exija, sino porque usted lo inspira. Y ese tipo de respeto no se olvida, se graba, se admira, se replica. Aunque nadie lo diga en voz alta, una de las señales más claras de que un hombre merece respeto sin tener que pedirlo es la forma en que administra su tiempo, su energía y su atención. Porque un hombre que permite que cualquiera interrumpa su día, que responde a todo mensaje de inmediato, que se dispersa fácilmente con cualquier estímulo, está enviando un mensaje silencioso: mi vida está disponible para todos, menos para mí. Y eso, aunque no lo diga, los demás lo notan. Porque quien no protege su tiempo, no está protegiendo su visión. Y quien no tiene una visión clara, tampoco tiene una presencia fuerte. Un hombre sin dirección es un hombre que se vuelve reactivo, manipulable, fácil de alterar. Pero un hombre con dirección, con límites, con un propósito definido, se vuelve sólido. Y esa solidez se siente desde que entra a un lugar. Porque proyecta que no está aquí para perder el tiempo, ni para complacer a todos, ni para disfrazar su inseguridad con exageraciones. Está aquí para cumplir un propósito, y eso lo hace respetable. El respeto nace también del enfoque. En un mundo lleno de hombres distraídos, el que es capaz de concentrarse por horas en su crecimiento, en su proyecto, en su rutina, en su entrenamiento, se vuelve un referente silencioso. No presume. No publica cada paso, no necesita explicar en qué está trabajando. Lo que está construyendo por dentro ya está moldeando su forma de caminar, de hablar, de decidir. Los demás, aunque no vean el proceso, sienten el resultado. Y ese resultado se manifiesta como autoridad natural. Porque cuando usted es dueño de su día, de su cuerpo, de su energía, entonces nadie puede tratarlo como si valiera menos. La gente no respeta a quien cambia de opinión cada semana, a quien empieza algo con fuerza y lo abandona al primer obstáculo, a quien dice que quiere algo pero actúa en dirección contraria. Respeta al que insiste, al que no se rinde, al que, aunque no tenga la aprobación del mundo, sigue en su camino. Porque sabe que la verdadera validación viene después del sacrificio, no antes. Un hombre constante es un hombre que proyecta control. Y ese control impone respeto. No se trata de parecer inquebrantable, se trata de ser inquebrantable en lo que importa. Porque un hombre puede llorar, puede dudar, puede caerse, pero si cada vez vuelve a levantarse con más enfoque, con más humildad y con más determinación, está diciendo algo muy poderoso sin necesidad de hablar. Nada me detiene. Y esa es una frase que todos entienden, aunque nadie la escuche. Se lee en su rostro, se siente en su actitud, se transmite en su energía. Porque hay una fuerza que no necesita altavoces para hacerse presente. Es la fuerza de la coherencia. Y la coherencia es el fundamento del respeto. Cuando usted dice una cosa, piensa otra y hace una distinta, su energía se fragmenta. Pero cuando lo que dice, lo que piensa y lo que hace están alineados, su energía se concentra. Y un hombre con energía concentrada tiene poder. Un poder silencioso, pero firme. No necesita demostrarlo, no necesita imponerlo, solo necesita vivir desde él. Y desde ese lugar, el respeto no se busca, lo encuentra, automáticamente. Porque usted se ha vuelto alguien cuya sola presencia recuerda a los demás que es posible vivir con intención, con estructura, con compromiso. Y eso, en estos tiempos, es revolucionario y profundamente admirable. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que se da cuenta de que ya no puede seguir pidiendo permiso para ser quien realmente es, que no puede seguir esperando que el mundo lo acepte antes de aceptarse a sí mismo, que no puede seguir negociando su valor a cambio de compañía, aprobación o comodidad. Ese momento suele ser silencioso, casi imperceptible desde afuera, pero por dentro es una ruptura total, un antes y un después. Porque cuando usted toma la decisión de respetarse sin condiciones, el mundo también empieza a reaccionar de forma distinta. Ya no es usted el que se adapta a todos, ya no es usted el que tolera bromas que no le hacen gracia, silencios que lo incomodan, límites que se cruzan sin permiso. Ahora es usted el que establece el tono, el que determina qué entra y qué no. Y no necesita decirlo con palabras.
Su sola actitud lo comunica. La diferencia entre un hombre que se impone sin hablar y uno que tiene que gritar para ser escuchado está en la congruencia interna. Usted puede notar a los hombres inseguros desde lejos. Se ríen más de lo necesario. Están siempre justificándose. Necesitan opinar de todo. Buscan desesperadamente ser incluidos. Y todo eso, aunque no lo digan, transmite una verdad incómoda. No me siento suficiente. En cambio, el hombre que ha aprendido a vivir desde su verdad, sin adornos, sin exceso de lenguaje, sin necesidad de atención, emite una frecuencia distinta. No está suplicando ser visto, él ya se ve, ya se eligió, ya se validó. Por eso no necesita correr detrás de nadie, ni ceder su tiempo por miedo a quedarse solo, ni vender su energía a quien no la merece. Y esa claridad lo hace inevitablemente respetado. Es curioso cómo en nuestra cultura se nos enseña a hablar para defendernos, a gritar para imponernos, a reaccionar para marcar territorio. Pero nunca se nos enseña a estar en silencio con firmeza, a sostener una mirada sin miedo, a decir no sin justificarlo, a cerrar la puerta sin drama, a caminar lejos cuando algo viola nuestros principios. Todas esas acciones, ejecutadas con calma, con seguridad, con serenidad, son formas supremas de respeto. Porque no están hechas para castigar a nadie, sino para honrarse a uno mismo. Y cuando usted se honra, los demás no tienen otra opción que hacerlo también. Porque usted ya marcó el estándar. Porque usted ya definió lo que está dispuesto a permitir. Y cuando eso se vuelve claro, no hay necesidad de amenazas, ni discursos, ni explicaciones. El respeto simplemente aparece. Ser un hombre que impone respeto sin hablar no es un talento. Es una decisión que se toma todos los días, en lo que tolera, en lo que corrige, en lo que permite, en lo que repite. No se trata de nacer con una personalidad fuerte. Se trata de desarrollar una relación tan sólida con usted mismo que no haya forma de que alguien lo desordene desde fuera. Que su calma no sea una casualidad, sino una construcción. Que su distancia no sea frialdad, sino sabiduría. Que su firmeza no sea agresión, sino autoafirmación, porque los hombres que impactan no son los que hablan más fuerte, son los que viven más profundo. Y esa profundidad se convierte en una señal para todos los que lo rodean. Aquí hay un hombre que se toma en serio. Y eso, en cualquier cultura, en cualquier época, siempre será digno de respeto. Lo que separa a un hombre común de uno que impone respeto sin necesidad de hablar es su capacidad de sostener su dignidad incluso en los momentos más desafiantes. Porque es fácil aparentar seguridad cuando todo va bien, cuando el entorno es favorable, cuando se tiene el control. Pero la verdadera prueba llega en la incomodidad, en la pérdida, en la traición, en la frustración. Es ahí donde se ve quién es realmente. Un hombre que reacciona impulsivamente a cada ofensa, que levanta la voz para parecer dominante, que se desmorona ante la mínima crítica, está mostrando que no tiene control sobre sí mismo. Y nadie respeta a quien no domina su mundo interno. En cambio, un hombre que, aún herido, aún molesto, aún en desventaja, mantiene la compostura, observa con claridad, elige con frialdad, está diciendo con su presencia, yo me mando solo. Y eso es respeto en estado puro. En el fondo los demás no respetan sus palabras, ni su fuerza, ni su fama, respetan su dominio, su capacidad de regularse, su resistencia frente a la provocación, su silencio cuando otros necesitan gritar, su templanza cuando otros se desbordan, su claridad cuando otros se confunden. Por eso es que el respeto profundo no lo consigue el más fuerte físicamente, ni el más exitoso materialmente, ni el más carismático socialmente. Lo consigue el más consciente, el más constante, el más coherente. Porque en un mundo que vive repleto de estímulos, de impulsos, de caos emocional, el hombre que puede mantenerse centrado se convierte en un referente, no por lo que dice, sino por lo que representa. Ese tipo de presencia no se construye con maquillaje ni con manuales de persuasión. Se entrena en el día a día, en el silencio de sus madrugadas, en el sudor de su entrenamiento, en la humildad con la que acepta sus errores, en la capacidad de estar en soledad sin sentirse incompleto, en cómo enfrenta el rechazo sin perder su valor. Cada pequeño acto de autodominio es un ladrillo en la construcción de ese hombre que no necesita alzar la voz para ser respetado. Cada vez que usted elige actuar desde la conciencia y no desde la emoción, está enviando un mensaje al mundo: yo elijo quién soy. Y esa elección, repetida con firmeza, lo convierte en una figura sólida, imponente, admirable. Usted puede intentar aparentar seguridad, puede usar palabras ensayadas, puede vestirse de manera impecable, pero si no hay estructura interna, si no hay principios, si no hay orden, todo se nota, tarde o temprano.
porque el lenguaje no verbal siempre revela lo que el lenguaje verbal intenta esconder. La forma en que respira, la tensión en su cuerpo, el movimiento de sus ojos, el ritmo con el que habla o calla, todo está contando una historia, y esa historia o impone respeto o lo disuelve. Por eso, en lugar de seguir buscando cómo aparentar más poder, empiece a cultivar más verdad. No necesita llenar espacios con ruido, solo necesita habitar su presencia con total integridad. Y cuando lo logre, cuando su vida esté en orden, cuando sus decisiones estén alineadas, cuando su cuerpo esté entrenado y su espíritu enfocado, entonces no hará falta decir nada, porque todos lo sabrán, lo sentirán y lo respetarán. El respeto que se impone sin palabras tiene un componente esencial que muy pocos desarrollan: el compromiso absoluto con su propia evolución. Porque usted no puede esperar que los demás lo miren con admiración si vive estancado en la versión que fue hace 5 años. El respeto no es una medalla fija que una vez conseguida lo acompaña de por vida. Es una energía viva, dinámica, que se renueva a través del crecimiento constante. Y si usted no está creciendo, está decayendo. Si no está superándose, está retrocediendo. La gente no lo respeta por lo que logró en el pasado, lo respeta por lo que representa ahora. Y si ahora vive en piloto automático, si se repite, si se estanca, si abandona sus retos, lo que emite ya no es respeto. Es lástima, es desgaste, es olvido. El hombre que impone respeto vive en una tensión constante entre lo que ya es y lo que todavía puede llegar a ser. No se conforma, no se duerme en sus logros, no se distrae con aplausos. Sabe que cada día es una oportunidad para elevar su estándar, para refinar su carácter, para desafiar sus límites. Por eso se vuelve inspirador, sin decirlo, porque los demás lo observan y entienden que ese hombre nunca se detiene, nunca se permite vivir por debajo de su capacidad. Y eso, aunque nadie lo verbalice, despierta algo profundo en los que lo rodean: el deseo de ser mejores, de imitarlo, de no decepcionarlo. Ese es el efecto silencioso del verdadero respeto. Transforma sin imponer, eleva sin aplastar, ilumina sin protagonismo. ¿Y cómo se cultiva ese compromiso constante con la evolución? Con sacrificio, con decisiones difíciles, con rutinas sólidas, con la renuncia a lo cómodo, porque ningún hombre crece en el placer, se crece en el vacío, en la incomodidad, en la disciplina silenciosa que nadie ve. El respeto no es algo que se compra, es algo que se gana en la oscuridad, cuando usted está solo, cansado, tentado a rendirse, pero no lo hace. Cuando nadie lo ve, pero usted decide cumplir igual, cuando nadie lo exige, pero usted entrega más. Es en ese tipo de elecciones donde se forja el tipo de presencia que no necesita alzar la voz, porque la voz ya se impone en el recuerdo de su esfuerzo, en la huella que dejan sus acciones, en la energía que lo acompaña. El hombre que crece todos los días desarrolla un brillo distinto en los ojos, un brillo que no se puede fingir. No es arrogancia, es claridad, es dirección, es una fuerza invisible que le dice al mundo: yo estoy avanzando, y tú decides si quieres crecer conmigo o apartarte. Y esa decisión no necesita decirse, se siente, se transmite, se respira. Porque el respeto que se gana en el campo de batalla interno, en la lucha diaria contra la mediocridad, en la guerra silenciosa contra los viejos hábitos, es un respeto que no desaparece fácilmente. Se convierte en su nueva piel. Y esa piel, esa armadura invisible que lo envuelve, lo protege de la banalidad, lo separa del ruido, lo convierte en una figura que impone incluso cuando está en silencio, porque un hombre que nunca deja de evolucionar, nunca deja de imponerse, y al final de todo, lo más poderoso que puede tener un hombre no es su físico, su riqueza ni su carisma, es su presencia. Una presencia que no se compra, no se hereda, no se finge, una presencia que nace del trabajo silencioso, del dolor transformado, del propósito sostenido en medio del caos. Porque un hombre que ha elegido vivir con sentido, que se ha reconstruido en los días oscuros, que ha perdonado lo imperdonable y ha renunciado a lo innecesario, es un hombre que irradia algo más grande que respeto, irradia verdad. Y la verdad es imposible de ignorar. Usted puede mirar a un hombre que no dice una palabra y saber que tiene algo diferente, algo firme, algo auténtico, algo que incomoda a los débiles y despierta a los dormidos, porque hay en él una coherencia que se siente incluso antes de que abra la boca. Esa es la esencia del respeto duradero. Vivir tan alineado con sus principios que su vida entera se convierte en un mensaje. Que su silencio tenga más peso que los discursos de los demás. Que sus actos hablen con tal claridad que no necesita explicarse. Que su ejemplo sea tan potente que otros cambien solo por estar cerca de usted. Eso no se logra con palabras, se logra con decisiones.
con una ética inquebrantable, con una rutina que forja carácter, con una intención que se mantiene firme incluso cuando todo a su alrededor se tambalea. Ser ese tipo de hombre es difícil, sí, es solitario muchas veces, pero también es profundamente gratificante. Porque cuando usted se convierte en un hombre así, el respeto no se pide, el respeto lo sigue, lo acompaña, lo precede. Los grandes hombres de la historia no fueron recordados por lo que dijeron en voz alta, sino por cómo vivieron cuando nadie los miraba, por su determinación silenciosa, por la forma en que transformaron el dolor en virtud, por la manera en que se sostuvieron cuando otros cayeron. Y eso está disponible para usted. Hoy, no necesita ser famoso, no necesita ser perfecto, solo necesita decidir que va a ser real, que va a ser coherente, que va a dejar de perseguir aprobación y empezar a construir respeto desde dentro, desde lo invisible, desde lo eterno, porque el respeto verdadero no muere. Vive en los ojos de quienes lo han visto luchar. Vive en las decisiones que lo forjaron. Vive en la energía que deja cuando entra a un lugar. Vive en el legado que construye cada día, con cada acto de integridad. Así que si quiere que lo respeten, deje de gritar, deje de suplicar, deje de pretender y empiece a transformarse. Sea ese hombre que puede quedarse en silencio y aún así decirlo todo. Sea ese hombre que camina con la frente en alto no porque todo le salió bien, sino porque nunca se traicionó a sí mismo. Sea ese hombre que inspira sin saberlo, que guía sin quererlo, que deja huella sin intentarlo, porque el respeto más profundo no se impone, se despierta, se cultiva, se merece. Y cuando usted se convierte en ese hombre, el mundo no tiene más opción que reconocerlo, porque un hombre que ha conquistado su mundo interior ya ha ganado la batalla más importante de todas. Y esa victoria, aunque silenciosa, resuena más fuerte que cualquier voz.